Muy buenas noches a quienes siguen la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz y un saludo especialísimo a la senadora y compañera de inquietudes, de luchas y de reflexiones, Cecilia Requena. Muy bienvenida, Cecilia, Gracias, Roger. al dirigente indígena, también ampliamente reconocido por las mismas razones, Alex, y esperamos que en el curso de la conversación se una el científico y docente Roger Carvajal. Vamos a hablar esta noche sobre lo que inicialmente apareció como un pleito policial, aparentemente, una disputa entre campesinos y colonizadores, aquellos que mal denominados interculturales, en una zona en una parte del Parque Nacional Madidi, disputa promovida por la explotación de oro. Y entonces con esto vuelve la preocupación que nos trajeron tiempo atrás, la incursión, y sigue vigente, la incursión de dragas extranjeras, colombianas, muchos chinos, peruanos, se han reportado, que recorren las principales cuencas hídricas de Bolivia y que con su actividad lanzan un conjunto de tóxicos, el más frecuente, el mercurio, pero no faltan otros, creando un riesgo general para el país, para la población, para la biodiversidad, para la sociedad, para el futuro. Y de ello vamos a hablar esta noche. Cecilia Requena precisamente estuvo hace pocos días, fue la única autoridad del Departamento de La Paz. El, el gobernador hizo una denuncia desde el Alto, eh, señalando que el gobierno apaña a estos grupos que se disputan el oro, pero Cecilia y un grupo de indígenas fue a la zona. No estuvo acompañada por ningún otro parlamentario, ni de oposición, ni de el oficialismo, y vio directamente qué es lo que ocurre allá. Cecilia, la palabra para que nos cuentes y las derivaciones que tiene aquello que pudiste ver. Roger, mil gracias. Un saludo a ti, a Alex, un saludo a toda la gente que está escuchando esta cátedra. Marcelo Quiroga Santa Cruz, es un verdadero honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y bien, entonces decía que habíamos estado en unas reuniones previas desde el martes, miércoles, jueves, por ejemplo, San José de Chupamonas, que está en el corazón del Madiri, también en Carmen, Florida, ¿no? En el Pilón Lajas, que es esta área que compartimos con Beni, al otro lado del río Beni, con el departamento del Beni, y también parte de esto está en La Paz, con muchas comunidades indígenas. Alex seguramente va a poder hablar mucho de eso. Y nosotros hicimos esa inspección, ellos lo habían hecho el martes, nosotros hicimos esa misma inspección que fue subir desde el Rurrenabaque, pasando por el estrecho del Bala, siguiendo por el estrecho del Chepete y luego el del Beu hasta el límite oeste, digamos, del Parque Nacional Madidi, un poco más allá del Pilón Lajas, que es más chiquito, porque el río Beni los divide, hasta la desembocadura del Kendek. Y ahí sí, lo que pudimos ver primero es una enorme draga de la que nadie tenía noticia, cosa que es absolutamente irregular, porque el director del CERNAP, con quien habíamos perdón, no el director, el jefe de protección del CERNAP, con quien habíamos tenido un encuentro previo, no tenía noticia de esto previa, la tuvo después cuando fuimos a hacer la denuncia y fue muy complicado establecer la denuncia, tuve que hacer la manuscrita, me estaban planteando que si no me había equivocado, que si no era fuera del límite del parque, pude probar que era más abajo del río Quendeque, pero bueno, todo esto está en curso, tampoco la gente de la Armada, que debería saber y que sí está controlando de manera a ratos abusiva y con mucha falta de comunicación a los indígenas, suben y bajan por el río, y bueno, también Alex creo que tal vez pueda contar esto, pero en todo caso sí, lo que hemos visto es, digamos, pequeñas operaciones auríferas que no se sabe si están utilizando mercurio o no, pero también esta gran draga, este gran planchón que luego resulta que iba a Ribera Alta, cosa, como digo, de todas maneras irregular, porque eso debió haberse sabido antes, porque no puede ser que se mande planchón entre un parque nacional y resulta que la gente se entere, las autoridades correspondientes después. Y en Chusguara, que es donde tuvimos un
un incidente de agresión donde poco antes había ocurrido el 29 de marzo, nosotros fuimos el 1 de abril, un enfrentamiento entre unos pobladores y otros pobladores, voy a simplificar acá, básicamente por un conflicto que se ha planteado como de tierras, pero que todos los actores de la región te dicen que es un problema ya de oro, es decir, de querer tierras para poder hacer explotación de oro. Unos acusan a los otros de lo mismo, pero ese es un tema que está pendiente. En esta área del Madidi, voy cerrando entonces esta intro, en esta área del Madidi se supone que había, digamos, o es así, menos actividad minera todavía. La gran actividad minera está sobre todo en las regiones más hacia el oeste, en las nacientes del Tuichi, todo lo que está en la región de Apolo, Sariamas y otras más. Ahí sí hay una explotación minera fundamentalmente ilegal, masiva. Ahí tenemos que ir a hacer una inspección pese a la peligrosidad de lo que estamos hablando, porque hasta la misma autoridad de la JAM en la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que ahora presido en el Senado, nos confesó prácticamente que es poco lo que puede hacer porque tiene 9 policías, porque cuando la gente se arma tiene que armar comisiones muy complejas para que no haya muertos, pero bueno, entonces eso te muestra la inermidad, la impotencia de un Estado frente a una actividad que está siendo cada vez más violenta y descontrolada como es la minería, y siendo que esta autoridad, en este caso la JAM, está otorgando derechos mineros sin un correlato debido de control de aquello que sí otorga, ha cuadriculado prácticamente toda la región, incluyendo los ríos de la región, no tiene un correlato, es decir, en el sentido de dar autorizaciones, pero al mismo tiempo controlar que cumplan, por ejemplo, con todas las normas, ejemplo, reciclaje de 100% del mercurio. No solo no controla eso, sino que no controla la minería ilegal. Entonces tenemos un Estado irresponsable que está generando las condiciones para mayor enfrentamiento, ruptura del tejido social, violencia en la región, que además se puede conectar con otras mafias, en el caso de las mafias del narcotráfico, porque son regiones de frontera con muy difícil acceso y son negocios muy poderosos por lo que están implicando para algunos de ellos. Entonces es una situación de la que solo estamos viendo el inicio y que está poniendo en riesgo principal a las poblaciones más vulnerables de la región, por ejemplo los indígenas, pero también otros pobladores locales que interesantemente, y lo puedo decir porque estaba hablando con gente de Chushuara, pero también de Azariamas, donde más o menos hace un mes ocurrió otro enfrentamiento, ya podemos hablar de desplazamiento interno por la minería. Estamos hablando de gente que es echada por conflictos, a menudo asociados a la minería, de sus comunidades. Muchas de sus casas son incendiadas, eso ya ha pasado, en Chushuara está pasando. Entonces, más allá de que uno se ponga de un lado o del otro, quién tenía razón, hay una violación de derechos humanos y un desplazamiento interno de poblaciones. Eso es, insisto, solo el comienzo, porque los derechos mineros no han terminado de darse y sin embargo ya tenemos todo este caos en la región. Y en una región, y voy a ir llegando al punto del titular de aquello que yo quería exponer, en el lugar donde está el parque más biodiverso del mundo entero, que es además un área protegida junto con Pilón, que alberga territorios indígenas, ¿no? El Tacana, el Uchupiamona, tenemos a los Mosetén, a los Chimán, etcétera, que es de un gran valor cultural, de la que dependen equilibrios ecológicos, digamos, regionales. Este lugar contribuye fuertemente a las lluvias, por ejemplo, que es muy importante y sobre todo será más importante en el contexto de cambio climático. Es el lugar de albergue de biodiversidad mayor del mundo entero, vuelvo a insistir, las culturas de las que estamos hablando, y para no mencionar todas las oportunidades económicas de un lugar que se ha caracterizado por ser puntal del ecoturismo en Bolivia, siendo declarado uno de los lugares maravillosos, predilectos para ir a hacer turismo verde justo antes de la pandemia, y que eso genera unas alternativas de base ancha, como es el turismo, que lamentablemente no están logrando reactivarse, pero sí, más bien la otra actividad que es completamente insostenible, que es el extractivismo del oro. Y yo me había planteado, quería que nos planteemos la pregunta de si hay algo más valioso que el oro. Y es una buena pregunta, creo, porque creo que ahí vamos a entrar en conceptos de que, bueno, ahorita el precio del oro está, y voy a hacer la distinción entre precio y valor, el precio del oro está por las nubes, pero uno se puede preguntar si es que el oro, los 2.500 millones de dólares más o menos que hemos exportado el año pasado, como Roger lo indicaba en algún otro momento, nos deja más o menos 60 millones de dólares en regalías, lo que
no alcanza para cubrir el desastre. ¿Cuánto vale un río limpio? ¿Cuánto valen todos los peces de cientos de años? Porque estamos hablando de tiempos largos, hacia atrás y hacia adelante. ¿Cuánto vale el equilibrio climático? ¿Cuánto vale el agua limpia? ¿Cuánto vale el derecho de los pueblos a vivir tranquilos y seguir prosperando en un lugar que supieron mantener ¿no? en grandes condiciones mismas que hoy día podemos apreciar? ¿Cuánto valen todas las especies que están ahí, de las que dependen también equilibrios fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, para la humanidad con alimentos, pero otros valores intrínsecos, más allá del servicio que le puedan hacer a la especie humana? ¿Cuánto vale la belleza Gracias, escénica de este Cecilia. lugar? Ahí me quedo entonces, Roger. Muchas gracias. Has subrayado, has puesto las líneas fundamentales de este nuestro intercambio. La minería está aportando, la minería del oro, en los últimos años una cantidad enorme de recursos, pero deja prácticamente nada en materia de impuestos. Lo has señalado también. Y lo que sí deja es una deuda en materia de biodiversidad y del futuro del país, como lo has dicho con toda precisión. Alex vive en el Parque Madidi, esa joya que tenemos, y le pido que nos cuente más sobre algunos aspectos fundamentales a los que se ha referido Cecilia, entre otros, conversando con gente de la zona, con indígenas de la zona. Se me señala que precisamente por el decaimiento del ecoturismo, algunos indígenas inclusive, ya no solo gente que viene de afuera, estaría incursionando en la minería del oro como única posibilidad de vida. Adelante, Alex, por favor. Muchísimas gracias, Roger. Agradecer también a Cecilia, a Roger Carvajal y a quienes hacen posible este conversatorio, esta reflexión que considero de suma importancia por el contexto que vive nuestro país. La cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz creo que siempre está poniendo en el debate o en el tapete temas muy importantes, estas problemáticas socioculturales que hoy por hoy están arremetiendo de manera violenta, de manera brutal, sobre nuestros territorios indígenas y sobre las áreas protegidas. Yo, la verdad, concuerdo en prácticamente todo lo vertido por la senadora Requena y quiero ir también argumentando otras problemáticas. Porque allá donde hay extractivismo, sea minero, sea petrolero, sea agroindustrial a través de los monocultivos, o sea la construcción de grandes obras civiles como puentes, carreteras, centrales hidroeléctricas, siempre va a ir acompañado de violencia. Por eso es que yo había puesto a mi intervención extractivismo minero y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Creo que esto es algo que se está dando de manera recurrente en muchas regiones de nuestro país. Las áreas protegidas, que son el patrimonio natural y cultural vivo del pueblo boliviano, está cada vez más asediada, está cada vez más avasallada, está ya sufriendo deterioros y destrozos probablemente irreversibles. Esa es nuestra gran preocupación que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, Roger. Y no es casualidad, quiero decirle a la opinión pública, de que gran parte de estas áreas protegidas están sobrepuestas a los territorios indígenas. Y en estos espacios, Bolivia encierra más del 80% de toda la biodiversidad que alberga nuestro país. Estos son espacios prácticamente vitales, son espacios fundamentales que tenemos que entre todos cuidar y proteger. O sea, no es una tarea que tiene que recaer sobre las espaldas de las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces, creo lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Madidi es algo que ya nosotros desde los territorios, desde nuestras resistencias, veníamos advirtiendo.
veníamos advirtiendo del avance desmesurado del modelo económico extractivista. O sea, se nos ha hecho creer, ¿no?, a los bolivianos y las bolivianas que íbamos a dejar en el pasado este modelo económico extractivista que se viene practicando por más de 500 años en nuestro país. Hemos creído en muchos casos de que íbamos a transitar a un nuevo modelo de hacer economía en nuestro país. Pero eso no ha ocurrido. Más allá del discurso, ¿no?, de los gobiernos de turno, desde la llegada de Evo Morales, el gobierno transitorio de la señora Áñez, el gobierno actual del señor Arce, seguimos en esa misma dinámica. O sea, no estamos para nada avanzando hacia un modelo que dice la Constitución ser un modelo social, comunitario, ¿no? Como decía Cecilia, de base ancha. No, seguimos ahondando este modelo económico que está prácticamente en manos de poca gente, en desmedro de las grandes mayorías. Y dentro de esas grandes mayorías, obviamente, estamos entre los más vulnerables, Roger, los pueblos indígenas. Es el caso del pueblo Eseja. El pueblo Eseja debería estar protegido por la ley 450 por ser uno de los pueblos altamente vulnerables, pero no los únicos, porque si nos fijamos en el pueblo Chimán, Mocetén, en el pueblo Leco, en el pueblo Chupiamona y en el pueblo Tacana, que si bien es el pueblo quizás más referente y que tiene un dominio ancestral quizás mucho más grande a los demás pueblos que habitamos en la región, específicamente en el norte del departamento de La Paz, todos estamos siendo prácticamente amenazados, ¿no?, de ser expoliados de nuestros territorios ancestrales. Estamos siendo amenazados de ser expulsados, ¿no?, de estos espacios que para nosotros es de vital importancia. Por eso desde la CONTIOCAP siempre acuñamos este término: sin territorio no hay pueblos indígenas. Por eso es que decimos también que luchar por el territorio es luchar por la vida. Y lo que nosotros venimos haciendo, defendiendo estos espacios, tiene que entender la sociedad civil boliviana, el pueblo boliviano, la comunidad internacional. No es un beneficio mera y exclusivamente para nosotros los pueblos indígenas, porque lo que estamos haciendo es la defensa de espacios vitales para el pueblo boliviano y para la humanidad entera. Entonces, creo que estos aspectos que han venido ocurriendo recientemente en el Parque Nacional Madidi, esa denuncia permanente que se vino haciendo del ingreso de la minería en la parte sur, en el municipio de Apolo, a la cuenca alta del río Tuichi, donde gran parte son operadores mineros ilegales. Pareciera que estos operadores mineros que ya empiezan a agotar el recurso aurífero en las regiones de Guanay, de Mapiri, de Teoponte, ahora empiezan a migrar a nuevos sitios, a nuevos municipios, como es el caso de Apolo, como es el caso de San Buenaventura, como es el caso de Ixiamas, todos en el departamento de La Paz, pero también gravitando en otros municipios como Rurrenabaque, un municipio del departamento de Beni. Entonces, estos municipios no eran hasta hace poco de vocación minera, pero hoy por hoy nos estamos enterando, y cada vez con más vehemencia y más claridad, de que nuestros ríos, de que nuestras cuencas hidrográficas, más allá, ¿no?, de que estos espacios también son áreas protegidas y principalmente, Roger, Cecilia, Roger Carvajal, decir de que son también propiedades colectivas de los pueblos indígenas, son tierras comunitarias de origen, pero burlando todo ese mecanismo de ser áreas protegidas y sobre todo territorios de pueblos indígenas, se está dando curso al ingreso de actividades extractivas, en este caso la minería. Entonces, ¿cómo es posible? Y por eso muchas veces nosotros mismos nos interrogamos. Cuando los pueblos indígenas
adquirimos un reconocimiento del Estado como tierras comunitarias de origen, es decir, una propiedad colectiva, ¿cuáles son esos derechos que estamos adquiriendo si más tarde el Estado, a través de sus instituciones, dispone de estos mismos espacios para la minería, para la prospección y explotación petrolera, para agrandar el agronegocio o para seguir aperturando grandes infraestructuras? O sea, entonces, ¿de qué somos dueños los pueblos indígenas cuando en estos mismos espacios se están entregando otro tipo de derechos? Esto es algo que tenemos que empezar, creo, a profundizar, tenemos que empezar a analizar, y tiene que ser la sociedad civil la que conozca. Y la situación cada vez se hace grande, se hace más grave, y nosotros entendemos de que estos proyectos extractivistas, llámese minería, llámese hidrocarburífero, llámese estas construcciones de grandes infraestructuras y otros, tienen detrás el objetivo de despojar a los pueblos indígenas de sus dominios ancestrales. Un Pareciera que no minuto, interesa, Alex. perdón, Roger, pareciera que Un no minuto. interesa, sí, pareciera que no interesa la sostenibilidad económica, ¿no? Sino más bien tomar control y posesión de estos espacios y dejarnos a nosotros, ¿no?, al margen de estos espacios que para nosotros son vitales. Muchísimas gracias, Roger, y bueno, vamos a estar atentos a lo que vamos a ir hablando a continuación. Claro que sí. Alex, desde el corazón del Madidi, nos señala cómo se vive allá. Cecilia nos ha dicho que el Estado, en este caso concreto, dos instituciones, la JAM, dice ella, y la JAM es la Autoridad Jurisdiccional de la Minería, y CERNAP, que es el Servicio de Áreas Protegidas, o están ausentes. O en el caso de la JAM, la señora que la dirige fue muy eficaz para hacer apresar a su propio comunicador, acusándolo de haber hecho un dibujo que le molestó a ella, pero la JAM no está presente, no tiene medios y no tiene interés aparentemente en que se respete la legislación que existe al respecto. Roger Carvajal es un científico de una amplia mirada y se ha comprometido a hablarnos, por un lado, de la biodiversidad del parque, pero además yo te pido, tocayo, que te refieras a un aspecto que cobra mucha importancia. Se están multiplicando las denuncias sobre el uso de los tóxicos, el mercurio en especial. Hay organismos investigadores que nos dicen que Bolivia está a la cabeza mundial entre los principales países que compran y comercializan y utilizan ilegalmente el mercurio, con daño no solo en la región donde se utiliza, sino que se distribuye a través de todo el territorio nacional, por una parte a través del cauce de los ríos, pero por otro lado a través de sus productos como los peces que llegan ya emponzoñados con este reactivo. Adelante, Roger, por favor. La pregunta que nos hicimos es si es posible alguna alternativa para que el Madidi no sea avasallado y destruido por la minería. Y lo que es interesante comentar es que justamente en esta región, en el mapa que ustedes ven, se concentra pues la mayor biodiversidad del país, del planeta como parque, y justo es ahí también donde se concentran otras cosas. Las ecorregiones que hay ahí son muy diversas, es lo que le dan la biodiversidad precisamente, y además aquí ocurre algo interesante. Es un área bastante conservada, excepto el área de Apolo, que está bastante destruida ya, y además es un área donde a la hora de plantear las prioridades de conservación es el área que está más priorizada en el país, como por los planes que tenemos. Entonces, si nosotros vamos viendo otras cosas, que el bosque yungueño es un bosque muy particular, que es el típico del subandino que está en esta región, pues es el que le da biodiversidad, porque además hay otro recurso. Ahí, fíjense que justo las áreas petroleras están en el subandino, justo donde hay mayor biodiversidad del país están las áreas petroleras. Y eso no es una coincidencia, es la historia geológica del país, ¿verdad? Cuando se ha elevado la cordillera, han salido los minerales, se ha aplastado los grandes bosques, se han convertido en petróleo y ahí están las áreas ya concesionadas y otras en plena explotación. Y si vemos
que también el mapa mineralógico de Bolivia se concentra justamente en el subandino, subandino hacia la Amazonía y parte de los Andes hacia el occidente, al altiplano. Entonces, fíjense que coinciden tres grandes riquezas del país, los recursos estratégicos, en las mismas zonas. Y la otra mayor riqueza para mí, que son nuestro ancestro, nuestro antepasado, nuestras etnias, también están concentradas en gran parte de esta región. Entonces, ¿qué hacer? Justamente tendríamos que empezar a plantear si se pueden explotar todas estas cosas, pueden aprovechar o debiéramos hacer alguna precisión. Pero hay un otro elemento, el agua. El agua, recuerden ustedes que llega del Atlántico y los vientos que traen esto sobre el manto vegetal de la Amazonía llegan y chocan al bajar, al ir al sur, chocan con el Madidi, chocan con el Pibnis, y es donde se generan las grandes lluvias. También es una fuente de agua. Entonces tenemos ese otro gran recurso justo en esta región, fuentes de agua. Entonces, este del Madrid, ya conoce, lo hemos visto por muchos lados, como es el parque mayor más biodiverso del mundo, en flora, en fauna, en pisos ecológicos, bueno, una cantidad de cosas que ya han dicho y eso se puede repetir innumerables veces. También sabemos que en mamíferos invertebrados en aves tenemos la mayor representatividad a nivel mundial. En reptiles, sobre todo, su mayor reserva del mundo, en reptiles del planeta, en peces, etcétera, etcétera. Es una riqueza inconmensurable. Pero cuando uno le dice a los que están por allá, a los que llegan, esto es riqueza, pues no lo entienden, no lo pueden ver. Varios es simplemente chume, monte y leña. ¿Por qué? Porque no se han dado las condiciones para que la gente que llega conozca. Y los pueblos indígenas sí conocen, sí lo aprovechan, pero lo hacen a nivel de, bueno, de su grado de subsistencia que tienen, que es típico de ellos. Pero si quisiéramos generar desarrollo, tendríamos que ver cuál es la posibilidad de que estos recursos de la biodiversidad que hay ahí, pues sean aprovechables, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquemita donde muestra que una cantidad de cosas enormes se puede aprovechar de la biodiversidad, desde lo turístico hasta las plantas, aves, etcétera, que pueden dar lugar a medicamentos, a alimentos, a condimentos, etcétera. Son unas listas muy largas, y les vamos a dar rato un esbocito muy general. Pero además, los llamados servicios ambientales, ¿no? La regulación del agua, la provisión de oxígeno, captura de CO2, todo lo que hace la biodiversidad, que también ya se ha hablado mucho de esto. Y las amenazas que sabemos que están en muchos ámbitos, pero interesantemente, la minería y la energía está en poca cantidad, pero en términos de espacio, pero en términos de intensidad es muy fuerte la minería y muy fuerte la energía en su capacidad de afectación y de daño a la biodiversidad. Bueno, ahora si hacemos el esquema general de cómo está ocurriendo esto, vemos que esas cuatro grandes recursos estratégicos, el agua, la biodiversidad, la minería y los hidrocarburos, que coinciden geográficamente en el lugar, pero que además tenemos la otra gran riqueza, la que es la afectada a nuestra población, nuestros pueblos indígenas, los que han llegado, etcétera. Bueno, pues se interaccionan de una manera, en algunos casos, muy interesante, como el agua y la biodiversidad, a través de la humedad, pues la biodiversidad crece y la biodiversidad además genera agua. Pero con la minería hay un vínculo bastante nefasto, porque la minería produce, pues, ya sabemos, ¿no? Deforestación y contaminación de suelos. Los hidrocarburos recién están empezando a explorarse por ahí, pero el vínculo de la minería con la población es a través de la contaminación con mercurio, fundamentalmente. Que lo que decía Roger hace un momento, es un tema que lo vamos a ver al final, como si podemos encontrar posiblemente soluciones para resolver este. Los actores que estamos ahí presentes son el gobierno, los mineros, y el nuevo sujeto histórico, para mi gusto, que está emergiendo, que son pues los jóvenes, los indígenas, los intelectuales, los activistas que defienden la naturaleza, que es lo que va a sustituir seguramente al antiguo sujeto histórico que era el proletariado. Porque este es el nuevo escenario a nivel mundial y más que todo nacional. Entonces, las relaciones que hay aquí son bastante particulares. Lo que generan estos grupos, que es lo que queremos generar nosotros mismos ahora, es pues la crítica, la lucha y la propuesta, pero esto no le llega al gobierno. El gobierno es refractario completo a esto. El gobierno tiene su discurso pachamamista muy chiquito, muy esmirriado, pero en cambio sí tiene muchos intereses económicos, sociales, etcétera, porque tiene el problema del empleo y la falta de circulante, que se resuelve a través de la coca, se resuelve a través del oro, en estos casos. Y los mineros que tienen los mismos intereses del gobierno, es más, son el gobierno, ¿verdad? Las cooperativas mineras, pues son parte de él. En todo caso, las consecuencias de esto ya sabemos, una corrupción, destrucción de los recursos, del ecosistema, etc. Ahora, ¿tenemos alternativas? Es la idea. Una de las más interesantes es aprovechar la biodiversidad y el agua. Y una de las mayores es el turismo científico, el turismo comunitario, el ecoturismo. En Costa Rica, que hace algo parecido, con una biodiversidad mucho menor, ha generado, el año pasado hubo el tema de la pandemia,
ha generado 4.300 millones de euros, solo de turismo. Ustedes imagínense lo que podríamos hacer en este país y en estos parques. Pero bueno, no existe un sistema de turismo, ¿verdad? Está totalmente desarticulado y deshecho. Los servicios ambientales, bueno, esto no dan valor monetario, pero son extremadamente importantes. En cambio, los bienes que provee la naturaleza, maderables, alimentarios, bebidas, medicamentos, ornamentos, todo esto son riqueza enorme. Claro, no lo conocen la gente que recién llega, nuestros indígenas lo conocen, pero para que esto genere bienestar y sea material transable, productos transables en los mercados que generen riqueza, pues se requiere todo un proceso que se requiere para empezar a investigar, hay que concitar a los saberes, tiene que haber desarrollo tecnológico para saber cómo los ofrecemos como un producto útil, tiene que haber producción piloto y artesanal, industrial para saber cómo ocurre esto, y luego los mercados. Esto tiene que ser tarea de un instituto que de hecho ya se ha diseñado, es el Instituto de Estudios de Aprovechamiento de la Biodiversidad, que nunca se lo quiso aprobar a nivel del Estado, ¿no? Esto para mostrarles cómo Costa Rica sus tablas muestran cómo en este año se generó esta cantidad de dinero en euros el año 2019 por el turismo. Bueno, esto que habíamos dicho, la biodiversidad entonces es algo extremadamente valioso y bueno, decirlo de manera lírica desde la academia, pues podemos hablar de cientos de plantas y todo aquello, pero se puede volver eso riqueza, se puede volver bienestar sin entrar en una visión economicista exclusivamente, pero con la necesidad de generar bienestar en la población, sí hay posibilidad. El valor de la biodiversidad ya lo conocemos, hemos hablado de esto muchas veces. ¿Qué cosa hay en la biodiversidad? Bueno, hay muchas cosas. Los aromatizantes, espesantes, texturizantes, colorantes, telas, esterías, hamacas, máscaras, jabones, envoltorios, leña, pigmentos, ornamentos, adornos. Para la industria de muebles hay taninos, aceites esenciales, saponinas, cueros, pieles, cuernos, pezuñas, durmientes, puntales, maderas, espumantes, aditivos, resinas, venenos, solventes, etc. Esta tabla es incompleta. Pero entonces, ¿se puede o no se puede? Esa es la gran pregunta. ¿Podremos hacer esto? Que el mecanismo que tenemos que echar a andar es este, porque el Estado por sí mismo no lo va a hacer. Entonces, alguien tiene que por lo menos proponer. En todo caso, la alternativa 2, ¿cuál sería? Y este es muy difícil de plantear, pero existe y a lo mejor vamos a tener que convivir con la minería en condiciones de sustentabilidad. ¿Será posible esto? Hay que hacer la propuesta integral. Por un lado, el manejo del mercurio, que es el contaminante mayor. Existe biotecnología para trabajar el mercurio. Hay bacterias que se lo comen y la puedes reciclar al 80%, que es altísimo, y sin haber ningún tipo de contaminación de suelos y agua. Esa tecnología está desarrollada. La universidad está desarrollando eso en su programa de biotecnología ambiental, pero nadie le pide. También se puede Un ver minuto, la Roger. claro, y el control de la deforestación es algo fundamental. Y otra cosa fundamental para vivir con la minería, la producción de bienestar social, el tema de educación, salud, control social, desarrollo, para ir a un nuevo escenario en lugar de lo que ocurre normalmente, que es la prostitución, todo lo que sabemos, la trata, etc. Y el otro es la posibilidad de, ya es una manera política económica, de plantear que las cooperativas se vuelvan sociedades anónimas. Esta actividad tendría que ir en paralelo a la biodiversidad. Bueno, en principio es la visión muy general, pero en la segunda parte podemos plantear algunos detalles. Gracias, Roger. Gracias, compañeros. Yo les expreso a todos un agradecimiento profundo, sentido, sobre todo a partir de quienes nos siguen, quienes tienen la gentileza de escucharnos y de vernos, porque está visto que en muchos casos, si es muy larga nuestra intervención, se van. Hemos sobrepasado la mitad del tiempo que se da la cátedra a sí misma, la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, y tenemos aproximadamente 25 minutos a morir para un intercambio absolutamente libre, autónomo, autogestionado, libertario, donde nos expresemos e intercambiemos nuestros criterios. Adelante, por favor, la tribuna está abierta. Solamente quería completar una información que quedó por fuera, creo, de la grabación, que es que la diputada del Movimiento al Socialismo que sí estuvo en la comisión es Elsa Lee. También quería decir que mi punto sobre cuánto valen cosas como las madres concibiendo y pariendo niños sanos, es todo esto, digamos, es invalorable en términos de precio, pero son las cosas fundamentales de la vida. Eso va, cuánto vale, es sencillamente inconmensurable y esa es la dificultad que tenemos, que sin embargo no tiene precio, y nuestra economía y la forma en que medimos el supuesto bienestar, por ejemplo, a través del PIB, es ciego a la devastación. Entonces nos alegramos de los 2.500 millones de dólares, pero no hay quien cuente lo que estamos perdiendo, todo eso de lo que hablábamos que vale y que sin embargo no tiene precio.
Entonces, ese es el punto, esa es la disyuntiva en la que estamos, también entre las cosas que damos por sobreentendidas. Roger nos acaba de mostrar algo que yo había hablado de manera un poco más abstracta, pero ahora lo pueden visualizar como los equilibrios ecológicos, es decir, las lluvias de buena parte del país, incluyendo las lluvias aquí en el área andina y por tanto el lago Titicaca y todo el microclima de La Paz, para mencionar uno, dependen de que haya lluvias viniendo de la Amazonía. Entonces estamos hablando del agua para tomar, del agua para cultivar alimentos. De todo eso estamos hablando y cuando entonces ahí nos damos cuenta que al final estamos haciendo muy mal negocio y que así como está planteada en este momento la minería, lamentablemente se parece al saqueo de siempre. Ayer escuchaba un libro que se está presentando, que se ha presentado hace poco, La minería en la historia de Bolivia, el oro, particularmente de Araníbar, un joven historiador, lo recomiendo y es la misma historia de siempre. Y aquí quiero decir algo importante, Roger, que no había mencionado antes, es que son problemas estructurales, ¿no? Así como Roger nos ha planteado la visión hacia adelante, un poco también lo hemos hecho Alex y yo, tenemos un problema de falta de empleo, de falta de ingresos que lanza a la gente a este tipo de alternativas. La cosa es más compleja, incluso que como lo presentaba Roger, a menudo los indígenas están yendo a la minería también por falta de opciones. Entonces, es un problema complejo que hay que resolverlo de manera integral. Eso también quisiera dejar bien en claro. Y por último, quisiera poner un punto más en esta mesa de diálogo, y es que es discutible que haya en Bolivia minería legal del oro, y lo digo porque hay muchos articulados, por ejemplo, todos los de la Constitución sobre régimen hídrico, que establecen la importancia del agua. De hecho, es el único derecho fundamentalísimo que tenemos, es el acceso al agua, y por supuesto estamos hablando de agua que no esté envenenada. Lo mismo con la propia ley de minería y metalurgia. El artículo 93 dice que no se puede dar derechos mineros ni en ríos, ni en cabeceras de cuenca, ni en lagos. Entonces, ya aún la minería supuestamente legal, la que está dando la JAM, para mencionar muchos otros, tengo muchos otros ejemplos, pero no me voy a detener en eso. El punto es que realmente hay mucha normativa que es más sensata de lo que las autoridades están haciendo y que apuntan a valorar a plenitud todo lo que nos da este maravilloso lugar y otros más, porque no es solo un problema el Madidi, pero aquí estamos hablando del Madidi. Los equilibrios ecológicos no los apreciamos porque hemos vivido miles de años, de hecho la humanidad entera se ha prosperado dentro de un holoceno que se le llama, que es un momento de equilibrios ecológicos más bien extraordinario, pero que es lamentablemente lo que estamos desequilibrando y no estamos siendo capaces hoy día los bolivianos y las bolivianas de tomar decisiones que en vez de llevarnos, acercarnos más hacia el precipicio, más bien refuercen nuestra capacidad de resiliencia contra nuevos problemas del siglo XXI como el cambio climático. Entonces, los equilibrios ecológicos son fundamentales, las áreas protegidas y los territorios indígenas, con toda la explicación de Alex, son fundamentales y eso deberíamos proteger. Me parece interesante, y con esto cierro, también plantear alternativas, salidas por lo menos de corto plazo. Hay posibilidad de reciclaje de mercurio al 100% o cercano al 100% con tecnología nacional y accesible. Hay posibilidad de poner pausas y de respetar áreas protegidas y territorios indígenas. Hay posibilidades que vamos a tener que ir analizando e inclusive acuerdos de las comunidades, porque lo que están viviendo las comunidades hoy día, que es algo que también no estamos midiendo en su valor, ¿cuánto vale la paz de las comunidades, la unidad de las comunidades? Están destruyendo el tejido social, están poniendo hermanos contra hermanos, padres contra hijos, gente que era vecina de años de pronto está expulsada de la comunidad. Entonces, eso es algo que necesitamos entender, y muchos, yo estoy hablando mucho con gente de Chusguara, con gente de Azariamas, y ya están dándose cuenta del poder pernicioso del oro, que además está viniendo asociado a capitales muy perniciosos, a menudo podría ser incluso lavado de dólares, súbditos extranjeros, a los que poco les importa cuál es la podrida que nos dejan atrás. Entonces creo que hay también una movilización creciente que ojalá sea suficientemente rápida y masiva para decir, al menos en ciertas regiones, pongamos un alto a esta locura, porque nos está llevando a un desastre mayor en el que perdemos casi todo y ganamos casi nada o nada. Tocayo, te reitero una pregunta. Eres quien mejor puede saberlo, quienes estamos aquí. ¿Por qué es tan temible el mercurio? ¿Qué pasa con el mercurio en nuestras aguas? Estás sin audio, estimado Roger. Ahora sí, gracias.
Bueno, recuerden que el mercurio es un elemento, es un metal que cuando llega al organismo se instala sustituyendo a los sulfidrilos en muchas enzimas, pero el sulfidrilo sale y entra a las enzimas, en cambio el mercurio se queda en las enzimas y las inutiliza en muchos lugares, sobre todo en el tejido nervioso y también en el aparato renal. Entonces su nefro y neurotoxicidad es enorme y cuando esto ocurre durante el embarazo, en la gestación, pues el daño que provoca en los niños recién nacidos es muy grande. Entonces, esto obviamente no aparece en el momento que ellos inhalan después de calentar el oro con el mercurio y esos vapores que están por ahí. No aparece ese momento, aparece después porque es acumulativo. Entonces, la gente no tiene no se pone nerviosa, digamos, por el hecho de que va a causar daño inmediato, sino que no toman en cuenta la acumulación y en el tiempo después empiezan a aparecer enormes problemas. Y claro, nuestro sistema de salud no lo puede resolver y ahí está uno de los daños mayores. Ahora, el mercurio no solamente se adquiere ahí, recuerden ustedes que va al agua, a través del suelo va al agua directamente y las bacterias lo vuelven metilmercurio que entra en la cadena trófica hasta que llega a los peces, pescados después que come la población, inclusive nosotros. El SENASAC no está haciendo ningún tipo de control de los pescados, ni los del lago, ni los del lago también hay mercurio, ni los de la Amazonía. Entonces, todos tienen que ser parte de un mecanismo de prevención de la salud. Desafortunadamente, salud no tiene nada que ver en esto porque se nos es de otra área y no se está viendo como Estado. Tenemos que nosotros nomás, desde el ámbito, aunque sea académico o activistas, empezar a tocar estos temas a profundidad. Alex, el gobierno actual, el MAS, llegó al gobierno, llegó al poder sobre la base de un impulso de campesinos, colonizadores e indígenas. Era una fraternidad, un bloque social que cambió al país, a la cabeza en principio de los indígenas de tierras bajas. Pero ya desde el gobierno, a través de algunas cosas que tú señalas, yo tengo la firme impresión de que el MAS ha promovido la desunión de estos sectores clave, campesinos, indígenas, colonizadores, los ha enfrentado. Y aunque se llama en todos los foros internacionales a sí mismo, este gobierno se autoidentifica como indígena, tengo sólidos datos para señalar que si hay un sector que ha sido perseguido, golpeado, dividido, reprimido por el gobierno, es el de los indígenas. Si llamamos indígenas, básicamente a los pueblos que viven en sus tierras comunitarias de origen, digamos, que también hacen actividades agrícolas. No es un tema de agrarios, no agrarios, sino son varias diferencias. Entonces, esta división está creando graves problemas en una época mortal, en una época donde se mezcla la pandemia del coronavirus, la guerra euroasiática, europea, no sé, esta invasión rusa, que nos deja aquí en Bolivia la sombra de una posible escasez de alimentos. Entonces, por un lado está el avasallamiento de los parques, territorios indígenas, áreas de reserva natural, está la minería ilegal, pero está también ese agronegocio muy asociado al tráfico ilegal de tierras y también al avasallamiento de territorios indígenas y todo lo demás. Desde el gobierno, a quien lo critican lo llaman vendepatria, pero ellos se comportan como una especie, diría yo, de comepatria, o sea, donde pueden morder, donde pueden masticar, donde pueden engullir, lo hacen. Y el Estado no parece que nos va a ayudar. Aquí casi todos han señalado la responsabilidad de la sociedad civil. ¿Cómo la ves, Alex? ¿Qué hacemos desde la sociedad civil en una democracia con todas sus limitaciones y problemas, sin partidos políticos? El MAS no es verdaderamente un partido político y al frente tiene unas coaliciones circunstanciales. ¿Cómo reaccionamos frente a todo esto que se nos abalanza? Muchas gracias, Roger. Creo que es una pregunta muy interesante y voy a insistir. Definitivamente, lo que no debemos hacer es esperar de brazos cruzados, esperando que el gobierno de turno, sobre todo desde el nivel central, tome las riendas del asunto para solucionar este problema. Eso no va a ocurrir, ¿no? Contrariamente, lo que estamos observando es un empeoramiento sistemático, ¿no?, de ahondar el modelo económico
extractivista y capitalista en nuestro país. Y que el gobierno de turno, que está apostando por este modelo, le muestre al pueblo boliviano, a la comunidad internacional, ejemplos, ¿no? Ejemplos o modelos de extractivismo que realmente han empoderado y han beneficiado, ¿no? Han sacado de la pobreza a nuestro país. Veamos el caso de hidrocarburos en el sur de Bolivia, en el Parque Aguaragüe, más de 50, 70 años de destrucción, de saqueo de ese recurso. ¿Qué es lo que tiene la región del sur de nuestro país, los departamentos de Tarija, parte de Chuquisaca, Santa Cruz? ¿Qué es lo que han logrado a través de ese modelo extractivista? ¿Qué es lo que nos ha dejado algo que sea visible, palpable, cuantificable para nuestro país? Lo propio, le haríamos la pregunta en el área de la minería, en Potosí, en Oruro, en algunas regiones de La Paz. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, para ser específicos, la ciudad de Potosí? Vemos la ciudad de Potosí, centro de Potosí, hay muy poca inversión, hay muy poco dinero que puede ser visible, cuantificable, pero vemos sus áreas periurbanas con mucha miseria, con mucha pobreza. ¿Dónde ha quedado la explotación de ese recurso mineral, plata y otros minerales? ¿Vamos a seguir insistiendo en ese modelo? ¿Vamos a seguir insistiendo en el modelo cruceño que dice ser el que deberíamos seguir muchos otros departamentos? Este modelo económico meramente extractivista que abraza el agronegocio, que abraza la ganadería expansiva, que está destruyendo espacios y ecosistemas vitales, que muy pronto van a poner en una situación dramática justamente a las grandes urbes. Porque lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se está haciendo es prácticamente una autodestrucción. Entonces, ¿a quiénes beneficia el agronegocio? ¿A quiénes beneficia la ganadería expansiva? ¿Quién es el que está lucrando? ¿Y quiénes somos los que estamos perdiendo en detrimento? ¿No? Entonces, y ahora, bueno, tienen plan, ¿no? A través del nuevo plan de uso del suelo del BENI, quieren seguir rifando, entregándole al modelo económico extractivista, al agronegocio, a la ganadería, alrededor de 10 millones más de hectáreas. Se han quemado en nuestro país en los últimos años, entre 2019 y 2020, alrededor de 14 millones de hectáreas de bosque y pastizales, en la región del Chaco, en la Chiquitanía, en la Amazonía. Eso se está haciendo algo recurrente. Vamos a seguir esperando de brazos cruzados que sea el gobierno central de buena voluntad el que va a eliminar estas normas al que hemos denominado normas incendiarias, ¿no? Entonces, esas son mis preguntas. Y si nosotros, como sociedad civil, no nos movilizamos, no nos articulamos y luchamos en unidad, en conjunto, la situación va a ser cada vez más catastrófica. Entonces, y ni por más, digamos, de que estos modelos económicos teóricamente signifiquen ingresos, ¿no? Signifiquen impuestos para nuestro país, no habrá capacidad alguna para lidiar contra estos desastres que pueden ser climáticos, ambientales, que pueden ser desastres como ya las que hemos vivido con la pandemia del COVID, que pueden ser también desastres económicos, ¿no? Crisis aguda como las que estamos viviendo. Entonces yo creo que aquí es muy importante, Roger, empecemos a generar justamente este tipo de análisis, de reflexión, de debate, con múltiples profesionales, con múltiples conocimientos, y las universidades, los institutos, ¿no? Los organismos no gubernamentales de investigación científica deberían ayudarnos. Y trabajemos desde la sociedad civil. Yo me voy por más ese lado. Y todo lo que ha manifestado Roger, ¿no? Roger Carvajal. O sea, tenemos que empezar a inclinar la balanza hacia ese modelo económico alternativo que puede hacer un uso responsable, sostenible, un uso a largo plazo
que empodere a las grandes mayorías, como el ecoturismo, como el aprovechamiento de esos recursos no maderables, pero de una manera, repito, sustentable en el tiempo. Y hay un montón de elementos seguramente que podemos aprovechar. Y el recurso hídrico, tomemos en cuenta y recordemos que de aquí a poco tiempo va a ser un recurso elemental que va a estar en grave disputa y que nos puede llevar a grandes peleas, como ya las que estamos viendo entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala. Entonces tenemos que entender qué es lo que realmente va a ser fundamental para el equilibrio y para el bienestar del pueblo boliviano, Roger. Y desde ahí lo que ha dicho Roger Carvajal, este ejemplo de Costa Rica, que tiene el doble del tamaño del Parque Nacional Madidi y que con esa extensión genera más de 4.000 millones de dólares por ingreso de visitantes, creo que tiene que ser algo que tenemos que tomar en cuenta. Perú es nuestro país vecino, tiene muchas características, similitudes, pero casi al igual que Costa Rica, genera también esa cantidad de movimientos. Nosotros, los bolivianos, recibimos residuos del turismo en la región. Creo que jamás un gobierno le ha puesto de verdad una política estatal seria y ha apostado por estas alternativas, porque siempre están viendo que el modelo económico extractivista les va a permitir el control, ¿no? Y tener sometidos al pueblo boliviano. Ese sistema tenemos que ir desmontando gradualmente. No hablamos de que esto tiene que cambiar de un momento para otro, pero tenemos que entrar en ese periodo de transición hacia estos modelos. Y los pueblos indígenas estamos demostrando también nuestra capacidad de apostar a estas alternativas. Los ejemplos de los uchupiamonas en el Parque Nacional Madidi pueden ser replicados en muchas regiones de nuestro país y en el continente y probablemente en el mundo entero. Son 7 los emprendimientos que hoy tenemos los uchupiamonas. Antes de la pandemia ingresaban alrededor de 2.000 visitantes, en su gran mayoría extranjeros. Hemos sido, como uchupiamonas, actores importantes en la aportación por impuestos al Tesoro General de la Nación. ¿Pero qué hemos recibido desde el Estado como retribución? Absolutamente nada. Entonces, creo que eso es importante, Alex, Roger, y también los indígenas de la Chiquitania, si no me equivoco, tienen una tradición importante de eso que han mencionado tanto Roger Carvajal, mi tocayo, tú, Cecilia se ha referido, este turismo que convoca, habría que definir eso, ¿no? ¿Cuál es el atractivo boliviano? Y a mí me parece que está aquí insinuado, es una síntesis de naturaleza y culturas, es decir, es muy fuerte. No tenemos los museos de Francia, ni las pinturas de Italia, ni la arquitectura, etcétera, pero aquí tenemos esas, o el blanco deslumbrante del litio y del salar de Uyuni, ese altiplano majestuoso, nuestras selvas, y culturas de mucho tiempo que conviven y que tienen mensajes para todo el mundo, ¿verdad? O sea, totalmente. ahí eso no está localizado, ¿verdad? Totalmente, Roger. Y quiero hacer unas consideraciones y que quienes nos escuchan y el pueblo boliviano pueda también dimensionar esa magnitud. Se han invertido solo en el ingenio azucarero San Buenaventura alrededor de 260 millones de dólares. Más de 300. ¿Perdón? Hasta ahora. Más de 300 con sus ampliaciones para la caña y el agua. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿pero qué es lo que está generando en cuanto a beneficios? Miren, el emprendimiento de ecoturismo Chalalán, que recibió un fondo de la cooperación internacional que sobrepasa el $1 millón y una contraparte que puso una ONG, con lo cual, digamos, no pasan el 1.5 millones de dólares. Pero sería interesante revisar lo que ha hecho este emprendimiento de ecoturismo comunitario en cuanto a haber aportado por impuestos. Probablemente es mucho más de lo que ha aportado el pueblo indígena Uchupiamona a lo que ha aportado hasta el momento EASBA con tantos millones de dólares. Imagínense lo que podemos hacer los bolivianos si sabemos administrar eficientemente nuestros recursos. Se han invertido, no en solo los estudios para la construcción de estas centrales hidroeléctricas Chepete y El Bala, más de 15 millones de dólares. Imagínense lo que hubiéramos potenciado con 15 millones de dólares, ¿no? La actividad, la infraestructura turística en esta región, en Rurrenabaque. Realmente
lo que estamos haciendo es despilfarrar el poco dinero que tenemos los bolivianos. Creo que en eso tenemos que ser mucho más celosos los bolivianos, las bolivianas. No podemos seguir permitiendo que se construyan infraestructuras, se construyan empresas que no tienen una rentabilidad y una utilidad al pueblo boliviano y que sirven simplemente para el lucro de los gobiernos de turno y de las empresas constructoras. Entonces creo que esa es una tarea grande y desde la CONTIOCAP también estamos viniendo, porque no queremos ser los que estamos interpelando, los que estamos cuestionando y denunciando estas violaciones. Queremos también ser propositivos desde los territorios, aunque nos señalen que somos los opositores al desarrollo, aunque nos señalen de quienes no queremos un mejor porvenir. Pero creo que en los hechos estamos demostrando que los pueblos indígenas no podemos ser más considerados o minimizados y excluidos de esta cadena. Necesitamos tener ese espacio y hacer un verdadero ejercicio de lo que dice nuestro título, Estado Plurinacional de Bolivia, que no lo somos, Roger. Somos y seguimos siendo un Estado monocultural, un Estado colonial que no ha cambiado en absoluto ese sistema que hasta hoy predomina en nuestro país. Entonces, con eso, perdón que me hubiera extendido y creo que son estos temas muy importantes y bueno, tenemos que seguir en ese caminar. Sí, gracias. Lo que acaba de decir Alex es realmente interesante a la hora de plantear inversiones. Imagínense 300 millones para San Buenaventura, que es un desastre para la ecología, y que no da nada ni va a dar nada, porque no tiene ninguna posibilidad. Imagínense haberse invertido 300 millones en un instituto de biodiversidad para el desarrollo, que permita generar productos y transferir al sector productivo y generar entonces, bueno, hubiera sido, con esos 300 millones da otra vuelta en el modelo económico de este país, pero nunca se quiso ver eso. No se quiso aprobar el instituto, parecía que habían intereses en contra en el nivel de las decisiones, pero ahí está el escenario. Entonces, ¿qué hacer desde la sociedad civil? Es la gran pregunta, ya que el Estado no lo va a hacer porque está interesado, por el contrario, en aplacar sus problemas de empleo y de circulante con estas medidas. Tendríamos que seguir empujando, pero con propuestas, y había que sentarse a través de este tipo de foros, estructurar con detalle, ahora sí, propuestas, líneas de acción, estrategias definidas, porque en algún momento tienen que plantearse y decir, sí, a la mujer, deberíamos trabajar en esa línea. Estructurar de manera mucho más detallada las propuestas de solución, pero además sin perder en vista que no solamente debemos cuidar la vida, sino que debemos también generar el tema central para el gusto en Bolivia, que es empleo, pero ese empleo digno y sostenible a través de estos nuevos recursos, y la bioeconomía, el biocomercio, la bioproducción son una salida, creo, extremadamente importante. Le pregunto a Cecilia, casi ya al cierre, con tanto ataque sobre lo que está claro es el futuro, debería ser el presente del porvenir de bolivianas y bolivianos, que es una economía verde, una bioeconomía. ¿Es posible pensar en una pausa ecológica en un momento en que hay agresiones, ya sea por la minería ilegal, por una agricultura imitativa y que no en realidad deja beneficios muy localizados y muy grupalizados? Pregunta concreta, ¿qué tal una pausa ecológica? ¿Es posible pensar en ella? Roger, yo creo que es posible pensar en pausa ecológica en ciertos lugares, donde realmente hay una gran legitimidad de la gente en el territorio, y aún así va a ser difícil, pero hay que intentarlo. Entonces hay lugares donde hay consensos básicos, donde hay que insistir, pero además tenemos mecanismos como la consulta previa, que está siendo violada por completo por la actividad minera, inclusive del modo en que se ha planteado en la propia ley. Así que creo que sí, pero no va a ser una solución, digamos, global, general para el país entero, lamentablemente.
Para eso tenemos que ir pensando en otras cosas como en las transiciones. Y yo tengo algunas ideas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahorita el Estado lo que puede hacer, primero es revisar, por supuesto, la legalidad, y nosotros hemos presentado una acción de inconstitucionalidad, pero bueno, se pueden hacer tantas cosas contra la propia minería en áreas protegidas, porque como decía antes, se puede discutir la legalidad de esto, ¿no? O sea, en el fondo para mí toda la minería en lugares así digamos, de importantes para el agua es ilegal y creo que se lo puede argumentar. Entonces, ese es un elemento. Pero hay elementos más concretos. Por ejemplo, lo que sí debemos hacer en el marco del convenio de Minamata que hemos firmado en 2015, ratificado en 2015, es empezar a controlar el mercurio, cosa que ni siquiera hacemos. La aduana nos ha respondido a una petición de informe escrito diciendo que no controlan. Controlar no solo la importación, sino la comercialización, eso implica ya tener algún tipo de control adicional sobre esta actividad. Por otro lado, controlar mucho mejor el diésel, porque resulta que encima de todo estamos subvencionando con impuestos de los bolivianos a semejante devastación. Luego podemos, por ejemplo, poner imágenes satelitales para luchar contra la minería ilegal, pero en general contra la minería devastadora y otras actividades conexas. Vamos a hablar del narcotráfico, habría que hablar de trata y tráfico, que es una cuestión que está íntimamente ligada a este tipo de actividades. Pienso que también podemos empezar a reforzar el turismo en la región. Estamos hablando de Madidi, por ejemplo, quitando esa increíble medida que ha puesto el gobierno boliviano policíaca, que cada turista tiene que reportarse ante el Ministerio de Gobierno por internet diciendo en qué día está, en qué lugar, y eso encima dándoles multas de 9 veces si es que incumplen. Una locura total porque ni siquiera hay internet en todas partes. Es decir, es una locura. Ese tipo de cosas, quitar visas a ciertas nacionalidades, activar los vuelos a Rurrenabaque, mejorar el camino. Con esas cosas, estoy hablando de cosas muy puntuales, ¿no? Desde las cosas más grandes hasta las puntuales, sí podemos hacer un gran bien. No hay que olvidar que el turismo en sí, sin ayuda, como se ha dicho, ha generado $1.000 millones solamente en términos de turismo, para no mencionar todas las actividades conexas y el empleo conexo que genera en cultura, en gastronomía, etc. Así que creo que por ahí va la cosa. También creo que una cosa que se puede hacer es ir contabilizando las pérdidas, ¿no? Creo que me parece muy importante ir haciendo esfuerzos por contabilizar cosas que a veces son difíciles de contabilizar. Eso sí se puede hacer desde la academia, por ejemplo. Creo que es muy importante hacer eso, y unos observatorios que empiecen a sistematizar, por ejemplo, la violencia en los territorios, los desplazados, pero también empezar a atender a lo que solamente han hecho las ONGs, que es determinar el grado de envenenamiento de poblaciones como los de cejas, y han arrojado resultados espantosos. No lo está haciendo el Estado lo tiene que hacer, como decía Roger, y nosotros vamos a tener sentado al ministro de Salud próximamente haciéndole esta pregunta: ¿qué está haciendo? Eso es lo que podemos hacer. Y finalmente, porque claro, nos quedan unos segundos seguramente, es que necesitamos insistir en la visión. Y Bolivia tiene todas las condiciones para ser un país próspero en el siglo XXI, porque tiene todas las condiciones para ofrecer aquello que va a ser importante y valioso en el siglo XXI, incluso en términos de mercado, si quieren, aunque deberíamos ver más allá. Los servicios ecológicos, para no solo mencionar, es decir, Roger lo ha puesto, el turismo en la región. Entonces, necesitamos ser más inteligentes. Los bolivianos estamos siendo muy poco inteligentes, porque podríamos atraer cantidad de inversiones, hoy día se llama eso finanzas sostenibles, que mejoren las condiciones de vida en la región, en Mapiri, en Apolo, en Azariamas, en Suyo, etcétera, para que la gente no tenga que ir a la minería. Y eso sí que se puede hacer desde una política estatal que lo que haga es justamente entender que digamos, la ventaja competitiva en Bolivia, pero además es una cuestión vital para el siglo XXI, es mantener sus bosques en pie, es mantener sus equilibrios ecológicos, es más bien apostar a su diversidad, a una economía bioregional. Es decir, contrario de lo que estamos haciendo. Hay que hacer transiciones hacia eso, y termino diciendo que por eso yo voy a romper una lanza por la política. Yo sé que están hablando de sociedad civil, casi que han desahuciado al sistema político. Roger Cortés en este caso lo ha hecho bien, entiendo la crítica, pero creo que tampoco vamos a ir muy lejos si no logramos cambiar los programas de gobierno. Yo creo que nosotros propusimos algo muy, no lo creo, lo sé, algo muy distinto. Otra cosa es que no hayamos tenido éxito, pero hay que seguir insistiendo hasta que sea común, que sea un sentido común, que necesitamos que más allá incluso de las diferencias partidarias haya una noción de los bolivianos en que el camino es hacia justamente esta otra economía regenerativa con la naturaleza, no contra la naturaleza. Ese es no solo el verdadero, es el único camino viable para Bolivia en el siglo XXI, y ahora estamos yendo en sentido contrario de manera francamente suicida. Una pregunta, Cecilia, ¿puedo? Chiquita. Perdón, Roger, si me permites una cosilla. Si adicionamos lo que tú has planteado, Roger Carvajal, tocayo, las propuestas de Cecilia, las que nos ha desarrollado también
nuestro compañero Alex, si tomamos todo ello, tenemos que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la utilización máxima de las posibilidades que nos da la biodiversidad, incluyendo la atracción de visitantes que busquen esta unidad de cultura y naturaleza. La misma biodiversidad, empezando con el cuidado del agua, nos puede dar recursos. Podemos producir alimentos de otra manera diferente. Son algunos de los temas fundamentales que se han planteado aquí y derivar actividades que se están haciendo como la minería hacia otros sectores. Ahora, yo les cuento que en medio de la pandemia, en 2019, tuve la oportunidad de de hacer un recuento de lo que se está haciendo ya. Y entonces creo que habría que subrayar esto. No se trata de buscar en abstracto o forzando nuestras mentes imaginar ese nuevo modelo. Creo que hay productores, hay creadores, hay investigadores que lo están empezando a hacer, ¿no es cierto? Correcto. Emprendimientos más grandes, más pequeños. Tenemos ese fabuloso Cecincuri, digamos, con una propuesta para producir más de 3,000 millones de dólares en quinoa real orgánica en zonas desérticas. Tenemos las propuestas de ese ecólogo riberalteño neto ya, Vincent Voss, que nos dice, podemos recolectar azaí, castaña, lo estamos haciendo, y chocolate, cacao silvestre, con un valor enorme. Podemos, nos dicen tarijeños, y samaipateños ahora, podemos hacer un tipo de enología de cultura de la vid y de la fabricación de vino. Todos esfuerzos laterales allá donde el Estado tiene la mirada. Y tenemos que cuidar como tesoro máximo eso que estamos despreciando y que queremos llenar de asfalto y que queremos vender a extranjeros, porque yo temo que gran parte de la agricultura de exportación boliviana está en manos extranjeras, soterrada y escondidamente. Entonces, hay otra forma de hacer las cosas, definitivamente. Yo creo con mucha convicción que nuestra propia Constitución nos señala pistas clave de los caminos a andar. Entonces, la paz que necesitamos internamente, porque no vamos a hacer nada con el clima de rencor, de violencia que surge desde el seno mismo del Estado como enseñanza. Enfrentémonos. Lo primero, es la primera enseñanza y convocatoria. El nuevo desarrollo económico significa la capacidad de encontrarnos pacíficamente, democráticamente, y no todo está resuelto. Nadie se ha puesto a explorar qué vamos a hacer. He señalado lo que sí se hace. Hay preguntas, ¿qué vamos a hacer con los comerciantes populares que se acercan al millón, que están en las calles? ¿Qué vamos a hacer con los transportistas, en gran parte informales? ¿Qué vamos a hacer con los cooperativistas mineros? Preguntas fundamentales a las cuales todavía tenemos que enfrentarnos. Gracias a la cátedra por este espacio, gracias a quienes hemos dialogado esta noche, particularmente a ustedes tres, amigos, compañeros, un abrazo grande y hasta la próxima.